Buenas tardes, gracias a Paula por la invitación. Dos cosas antes de comenzar. Uno, hay varias personas acá que ya conocen los resultados, o sea que bueno, les pido disculpas, voy a tratar de ir lo más rápido posible, pero que se entienda. Y lo otro es que hay un cambio de enfoque ahora. Esta presentación no va a ser agronómica, sino que va a ser más industrial económica, por así decirlo. O sea que bueno. Bueno, este trabajo fue realizado por Latitud junto con Asolur, parcialmente financiado por ANDE. El objetivo general del proyecto era realmente estudiar alternativas de valorización de ese alperujo, ese principal residuo de la producción de aceite de oliva, apuntando a un producto de mayor valor agregado como son los polifenoles, e incluía varios objetivos específicos como desde la cuantificación de los polifenoles, evaluar distintas alternativas tecnológicas tanto a escala de laboratorio como piloto para extraer los polifenoles, ver ese perfil también de los polifenoles para ver si lo que estábamos obteniendo era lo que el mercado necesitaba, analizar el efluente final de ese proceso para ver si no era peor el remedio que la enfermedad, y luego hacer un estudio de factibilidad técnica y económica del escalado industrial de una o varias plantas, o sea, evaluar distintas alternativas de modelos de negocio. A modo de resumen, tomamos muestra en distintas localidades, en Salto, Cerro Largo, Rocha, Florida, Colonia, para abarcar todo el espectro de producción de aceite de oliva en Uruguay. Básicamente tomábamos muestra del alperujo, obviamente, con distintos índices de madurez y trabajamos con 3 variedades, arbequina, coratina y picual. Además de las muestras para hacer los análisis de polifenoles, tomamos muestras en el entorno de 100 kilos para hacer las pruebas piloto, o sea, realmente poner a punto el método de extracción y llevarlo adelante. Hay un montón de resultados, pero no nos da el tiempo. Esto es solo un ejemplo de cómo coincidía con lo que era la bibliografía, en donde la coratina, el alperujo de la coratina era el que tenía mayor contenido de polifenoles. Luego le seguía arbequina y picual, que no había diferencias significativas. Hay un montón de resultados por índice de madurez, por localidad y por variedad. Todas las combinaciones que se les ocurran se analizaron. A modo de conclusiones de esta parte del estudio, podemos decir que coratina, como se esperaba, el alperujo era el que tenía el mayor contenido de polifenoles, lo cual era lo que esperábamos y presenta varias potencialidades, van a ver más adelante. Las localidades también presentaron diferencias en todo, o sea que realmente había una interacción entre el genotipo y el ambiente y no encontramos una correlación significativa con el índice de madurez. ¿Sí? Ahora sí, si vamos al proceso, en la columna de la... supongo que es este. No. ¿Sí? Soy yo. Ahí. Bien. En la columna de la izquierda en verde es todo el proceso de producción de aceite de oliva en una almazara convencional. Nosotros lo que hacíamos era insertarnos aquí a la salida de la decanter, la centrífuga 1, y todo lo que ven hacia la derecha es todo el proceso que llevamos adelante, que desarrollamos. En donde incluía una etapa de mezclado, que al final terminó siendo en caliente a temperatura. Luego había una decanter u otra centrífuga vertical en donde salía una fracción sólida que para este proyecto no era de interés, pero puede tener interés para otro proyecto como puede ser compostaje, puede hacerse alguna fermentación sólida para alimentación animal o un secado para obtener pellets, por ejemplo. Pero a nosotros lo que nos interesaba en el proyecto era la fracción líquida de esa decanter que luego pasaba por una clarificadora o una centrífuga vertical, de la cual salía una fracción aceitosa, por así decirlo, y la fracción líquida que entraba al corazón del proceso, que era una filtración tangencial. O sea, un equipo de membranas en donde fuimos jugando, por así decirlo, con distintos tipos de membranas, o sea, tamaño de poro, desde micro, ultra, nano y ósmosis inversa, distintas combinaciones con distintas condiciones de operación. ¿Sí? Y ahí teníamos dos alternativas. Llegábamos a un concentrado de interés, de donde se puede obtener un extracto fenólico que se comercializa en el mercado hoy en día, o podríamos darle como una etapa adicional para incrementar ese valor agregado haciendo un secado en spray o trabajar con resinas de afinidad para obtener un extracto fenólico en polvo, que también existe en el mercado. Bueno, aquí una parte que la pasé por alto es el tratamiento de efluentes. En realidad nosotros llegamos a partir del proceso de membranas también a una calidad de agua de reuso, o sea, de poder volver a utilizarla en el proceso. A ver. Bien, estos son fotografías de lo que es nuestra planta piloto, ¿sí? O sea, con lo que es el mezclado, la decanter, el clarificado y el equipo de membranas, en donde íbamos intercambiando las membranas y cambiando las condiciones.
Esto que ven aquí, este es el concentrado de interés y este es el permeado final que salía esto es el final de la ósmosis inversa. Esto, para que tengan una idea, se hicieron decenas de balances de masa para cada condición. Esto que ven aquí es un balance de masa para todo el proceso y esto aquí es un balance resumido solamente de lo que es el proceso de membranas, de la filtración tangencial. Y estos fueron los mejores resultados que logramos alcanzar con un proceso estable, ¿sí? O sea, un 36% de recuperación con respecto al contenido de polifenoles de partida en el alperujo, un 49% solamente si tomamos el volumen de control, lo que es la filtración tangencial, y un factor de concentración de 2.8. Para que tengan una idea, estos valores son comparados con bibliografía y otras experiencias de mitad de tabla para abajo, ¿sí? Es verdad que no todas las experiencias son comparables, porque o parten de materiales diferentes, o el proceso que han llegado a estandarizar es diferente, o tienen otras posibilidades en cuanto a la compra de membranas, materiales, etc. Esto es, ¿se acuerdan que yo les comentaba que después de hacer la extracción había que ver si ese concentrado tenía realmente los polifenoles que queríamos y los que se comercializan en el mercado por los cuales se valoriza el producto? Entonces medimos con ayuda del INTA San Juan lo que es la participación del hidroxitirosol, del tirosol y del dihidroxifenilglicol. Encontramos que teníamos una muy buena recuperación del hidroxitirosol, o sea, recuperábamos el 100% del que estaba presente, bastante buena del tirosol y baja del dihidroxifenilglicol. Y ¿sí? Perdón. No, y el número que ven aquí entre paréntesis es como la pureza, o sea, realmente de todos los polifenoles que teníamos, el 25% era hidroxitirosol. Esto es un muy buen valor, en realidad. Lo que te exigen mismo en mercado, si ustedes ven los productos de concentrado, es que esté entre un 15 y un 50% de hidroxitirosol. Esto también hicimos análisis de pesticidas y micotoxinas, que lo mandamos a Bélgica, a Primoris, porque si se pensaba en algún momento utilizar esto para la industria alimenticia, también era fundamental. No se encontró presencia ni de pesticidas ni de micotoxinas, ¿sí? O sea, lo cual es un resultado muy prometedor. Y ya si pasamos luego al escalado industrial, para que tengan una idea, nosotros tuvimos que tomar ciertos supuestos. Por ejemplo, nos enfocamos en producir un concentrado fenólico, no el fenol en polvo. Si bien lo hicimos en la planta piloto, el estudio de prefactibilidad lo hicimos fundamentalmente para el concentrado, tomando una capacidad de planta de 10.000 toneladas año de alperujo, que si mal no recuerdo, creo que Nuevo Manantial solo produce unas 20.000 toneladas año, ¿no? Víctor, anda por ahí. Una inversión de $2 millones. Esta inversión es una inversión cotizando equipos reales del tamaño necesario, tanto centrífugas como sistema de tratamiento de efluente, equipo membranas, etc. Tomamos un precio de venta de referencia, que en realidad este precio de venta no fue tomado arbitrariamente, sino que fue en base a lo que pudimos averiguar de mercado y también con ayuda del INTA San Juan, y partiendo de la base de que esta era la concentración que logramos obtener y esta era la pureza. Pero igual después hicimos un análisis de sensibilidad variando ese precio en todo el rango de precios de concentrados fenólicos que uno hoy encuentra en el mercado, ¿sí? Tomando estos datos de referencia, de manera muy resumida, les estoy resumiendo un poco aquí, estos fueron los indicadores en cuanto a tasa interna de retorno, valor actual neto y repago. Son valores muy interesantes para el proyecto. Y un punto de equilibrio de 386, o sea, este punto de equilibrio es como el mínimo precio de venta que le puedo dar a ese producto para que mi negocio obtenga beneficios. Y luego hicimos un análisis de sensibilidad en donde fuimos variando distintas condiciones y jugando con ellos para evaluar también riesgos y posibles variaciones. Encontramos obviamente que, como era de esperar, que el proyecto era muy sensible al precio de venta. Entonces, y que si nosotros trabajábamos con un rango entre 50 y $1.000, era muy amplio ese rango, esa sensibilidad. Entonces había que buscar, nosotros consideramos que hay que trabajar en acotar ese rango en el mercado y ver realmente a qué nicho vender. Eso como que excedió un poco el alcance del proyecto, ¿sí? Como grandes conclusiones, bueno, primero que las pérdidas de polifenoles en las etapas previas estuvieron en el torno de un 17 un 30%, dependiendo de la prueba. Es un valor razonable, pero que nos gustaría bajar. O sea, perdemos muchos polifenoles antes de llegar al proceso de membrana. Por más de que buscamos optimizar el mezclado, la temperatura, los tiempos, recirculación, etc.,
esto fue lo mejor que logramos hacer. Y el factor de concentración es un factor interesante. Nosotros arrancamos con un factor de 1 y no lograba 1 y fuimos sumando y llegamos a 2.8, si recuerdan. Es un buen factor, pero si queremos apuntar a producir un polifenol en polvo, para que sea realmente rentable hay que mejorar este factor, porque si no se gasta demasiado en el propio secado. O sea, el secado hace inviable el proyecto. Y bueno, partiendo de los resultados a escala... era esto. Escala piloto, estos fueron los indicadores que les decían, la inversión, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Es un proyecto atractivo, pero con un elevado riesgo asociado a los mercados. Obviamente, desde el punto de vista nacional, positivo desde el punto de vista ambiental, social y económico, resolverías o se buscaría resolver una parte del problema del alperujo, ¿sí? Obviamente que no es todo, porque como vieron, la fracción sólida sigue estando, y se obtendría un producto de alto valor agregado. O sea, existen en el mundo empresas que lo hacen, de distintas tecnologías, no todas utilizando equipamiento de membrana. Bueno, también esto es importante, como se trata de un proyecto sectorial, dijimos, bueno, vamos a valorar otras alternativas. En vez de una planta grande que genera su alperujo y básicamente no tiene que trasladarlo, hagamos el ejercicio de suponer que el 50% de ese alperujo viene de plantas alejadas y veamos cuánto nos podemos alejar para recogerlo y teniendo en cuenta el costo de la recolección. Vimos que con ese escenario, aún alejándonos hasta 675 kilómetros, el proyecto podría seguir siendo rentable. Obviamente que eso no es real, la realidad es que irías a distintas distancias, pero a modo de ejemplo, si el 50% del alperujo necesario lo fuéramos a buscar a un radio de 675 kilómetros, estaríamos en nuestro punto de equilibrio, ¿sí? Y bueno, esto también es importante, la realidad es que el anteproyecto lo hicimos con las limitaciones de tiempo, de dinero y de equipamiento con los que contábamos, o sea que no pudimos probar las mejores columnas que existen en el mercado, de los mejores materiales. Y bueno, con todos esos supuestos llegamos a esos resultados. Consideramos que es un muy buen punto de partida para intentar profundizar un poquito más. Y bueno, creo que fui rapidísimo, pero más o menos fue resumen. 12 minutos. Muchas gracias, Darío. No. Fantástico con el tiempo, porque estamos todos atrasados. No sé si hay preguntas, alguna inquietud. Los mataste a todos. No, los que ya lo conocen tienen prohibido hacer preguntas. Sí, tengo una pregunta con respecto a... ¿Ustedes analizaron o por lo menos hicieron algún contacto con posibles compradores de este producto? ¿Hay un mercado bien identificado que puede pagar esos precios, que es estable ese precio, que la demanda puede ser estable también, ese tipo de variables? Sí, nosotros hasta tuvimos la posibilidad de ir a España a una planta. Si bien no nos dejaron ver las instalaciones, los precios nos los pasaron ellos, en realidad, los precios de mercado. Por más que después los confirmás, porque vas a... no me sale Amazon, pero no es Amazon. Como si fuera Alibaba, y podés conseguir polifenoles, podés conseguir los extractos polifenólicos con el porcentaje de hidroxitirosol que contiene. Están por encima de los que yo te presenté en cuanto a precio, pero también en cuanto a concentración y a pureza. Por eso es que consideramos que tenemos que, si el proyecto siguiera, hay que incrementar esos valores. Pero los valores que pusimos ahí, mismo el rango en análisis de sensibilidad, son valores reales de mercado, que hoy en día se pagan y se comercializan, ¿sí? Para concentrado fenólico líquido, ¿no? O sea, no estamos hablando en polvo, porque en polvo estábamos lejísimo desde el punto de vista de la inversión. Yo no lo puse para ahorrar, pero hicimos también el análisis de inversión de eso. Sí, ahí tenés la parte de secado, que en Uruguay sería carísimo, ¿no? Con carísimo. El costo energético. Por eso no lo pusimos, porque directamente no era rentable. Partiendo teníamos mucha agua, hay que secar eso, además de que hay que agregar aglomerantes como dextrosa, al final era dextrosa con un poquito de polifenol y gastabas un montón de energía. Pero respondiendo, sí, los valores son reales. ¿Y la forma de extracción de esa planta que visitaron era la misma que ustedes? En parte, pero no todo. Tenían membranas, pero ellos después tienen un concentrado adicional. Cuando sale, ¿te acordás el líquido que salía, ese que lo llegaste a ver? Ese líquido después ellos lo pasan por un concentrado y lo dejan más parecido a una melaza. Algo así. Nosotros no llegamos a eso, porque no lo habíamos planteado. ¿Valentina?
Una consulta. ¿Ustedes preveyeron esta ganancia, este venta, considerando costo cero de la materia prima? Es decir, las almazaras regalan el alperujo a la fábrica y la fábrica esta brinda un servicio a las almazaras. Las almazaras no tienen ninguna ganancia, es decir, no es previsto una compra del alperujo. Es correcto. Sí, el único costo es el costo del traslado. Si se hace cargo, no se hace cargo la almazara, se hace cargo el que va a buscar la materia prima. Sí, pero sí, no se paga. Es que le sacan la basura de encima. Es como una gestión de fluentes, pero no se paga por ello. Sí, es correcto. ¿Alguna otra pregunta? Acá una pregunta. ¿La industria de destino sería las farmacéuticas? Puede ser la alimenticia, o la cosmética, o la farmacéutica, sí. Y la otra es que sacarle los fenoles al alperujo también va a facilitar el compostaje. O sea que Sí. es podría correcto. ser un paso intermedio también para terminar de hacerlo más circular el sistema. En realidad el compostaje vos lo vas a hacer de esa fracción sólida de la primera etapa que veíamos, que la mayor parte de los polifenoles te lo vas a llevar en la fracción líquida que se te va a tu otra planta. Favorecerías... El alperujo que te queda, la parte sólida, te quedaría sin esto. Sí, es que en realidad son como complementarios. O sea, el que le interesa la fracción líquida quiere sacarle la mayor parte de los polifenoles que se te vayan en la sólida, y el de la sólida quiere que no vaya ningún polifenol. Entonces sí. Pronto. Vamos. Bueno, muchas gracias.